Bueno, comenzamos entonces. Muchas gracias con todos por estar aquí para esta última clase sobre la fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion. ¿Ya? Tal como habíamos dicho en la primera clase, todo lo que hemos visto hasta ahora también tiene un impacto muy importante en el campo de la teología. ¿Ya? De hecho, hoy en día Marion ya está retirado de su cátedra parisina y ocupa una cátedra de teología en Chicago. O sea que es oficialmente teólogo. ¿Ya? Así que tiene un impacto muy fuerte en teología. Para entender el impacto que tiene su fenomenología en teología, debemos partir o debemos comenzar de nuevo a partir de esta idea rara que surgió en el siglo XIX y que fue el anuncio de la muerte de Dios. Anuncio realizado por Nietzsche. La muerte de Dios presenta de manera inmediata una paradoja absoluta. Por un lado, podemos entender por muerte de Dios el fenómeno o el movimiento que abre todo el camino al ateísmo. Por una razón muy simple, pues efectivamente si Dios ha muerto, ya no necesitamos hablar de él. Ya el problema está completamente solucionado. Los ateos vencieron. Pero tal como nota Marion, las cosas no son tan sencillas. Porque en realidad esta idea de muerte de Dios, como mínimo para una religión, Dios experimentó la muerte. Y no solo Dios experimentó la muerte, sino que además es en su muerte que se ha revelado plenamente como Dios. Mediante Cristo, pues para como mínimo los católicos, la muerte de Dios es una noticia que ellos conocían desde hace 2000 años. O sea, no es algo tremendamente nuevo. Entonces es en esta idea de si la muerte de Dios cierra el problema divino o si la muerte de Dios abre el problema divino, que se puede incrustar la filosofía de Marion sobre la teología. Entonces, todo parte de una pregunta muy sencilla, que es, ¿quién muere realmente cuando Dios muere? ¿Cuál es el Dios que realmente muere en el siglo XIX, cuando todos asumimos que, pues efectivamente, Dios ha muerto? Y para entender eso, pues partamos del ateísmo. Y saben que los ateos suelen ser personas, explica Marion, que intentan demostrar que Dios no existe. La idea es de demostrar que Dios no existe. ¿Y cómo se puede demostrar que Dios no existe? Pues es fácil. Bueno, fácil, no es tan fácil, pero como mínimo se puede intentar mostrando que dos de sus características fundamentales son contradictorias. Es decir, mostrando que de cierta manera el concepto de Dios es contradictorio. Entonces voy a darles un ejemplo. El Dios de los católicos es bueno. El Dios de los católicos es omnipotente. Y no obstante, el Dios de los católicos deja que exista el mal. Si Dios es bueno, ¿por qué diablos deja que exista el mal? Y si Dios es no solo bueno, sino que además omnipotente, es decir, que podría vencer el mal,
¿por qué no lo vence? ¿Por qué no nos libera de una buena vez del problema del mal? ¿Ya? Es un problema muy famoso, conocido en el siglo XVII como el problema de las teodiceas. Leibniz, ¿ya? Si Dios existe, ¿por qué tolera el mal? Cuando muere un niño, ¿por qué Dios no interviene? Cuando hay un accidente de auto, ¿por qué Dios no interviene? Pero iría más atrás la idea, ¿no? O sea, porque Agustín ya desarrolla. Ah, sí, claro, sí. Pero las grandes respuestas, digamos, ahí están, ¿no? Y de hecho hay una pregunta que habita todo el siglo XX, es una pregunta tremenda. ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? Esa es una pregunta que reventó la filosofía, que marca una ruptura radical en la filosofía en todo el siglo XX. ¿Ya? ¿Por qué Dios toleró eso? Entonces, si ven que podemos perfectamente intentar demostrar que Dios no existe, basta con decir que tenemos cierto concepto de Dios y que este concepto es un concepto contradictorio. ¿Sí? Si ven, una primera cosa importante. Comenzamos hablando de Dios y acabamos hablando del concepto de Dios. ¿Dios y el concepto de Dios son la misma cosa? Según bueno. Pues ese es todo el problema que vamos a ver. ¿Eh? ¿Podemos reducir Dios al concepto de Dios? Vamos a ver. Porque si ven que basta con que yo cambie una de esas tres características para que ya no sea un concepto contradictorio. Por ejemplo, si les digo, no, Dios en realidad es malo. Ah, bueno, entonces ya entendemos por qué existe el mal. O Dios es bueno, pero en realidad no es omnipotente. Bueno, entonces es porque no puede luchar contra el mal. Entonces, dependiendo del concepto que yo me haya dado de Dios, mi demostración va a ser operativa o no. Pero el problema es, ¿quién me garantiza que el concepto que yo me doy es el buen concepto de Dios? Eso nunca lo sabemos. Como mínimo, nadie lo garantiza. Por lo que, tal como lo explica Marion, y creo que sobre este punto es realmente bueno. Cada vez que un ateo intenta demostrar que Dios no existe, lo único que realmente demuestra es que el concepto de Dios que él comenzó por darse es contradictorio. Pero es el concepto que él se ha dado de Dios. No hay ninguna garantía que su concepto de Dios sea la buena definición de Dios. Por eso, explica Marion, todo ateísmo es un regionalismo. Es decir, que es una negación limitada. Solo niega el concepto de Dios que él se dio. ¿Ya? Lastimosamente, eso no es el caso único del ateísmo. Porque hay personas tan locos como los ateos que quieren demostrar que Dios existe. Y es el caso de casi toda la metafísica medieval y moderna. Vamos a hacer una demostración para mostrar que Dios existe. Pues, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a hacerlo exactamente de la misma manera. Vamos a darnos un concepto de Dios y vamos a mostrar que ese concepto es un concepto necesario y que por lo tanto existe. Entonces, partamos con una de Tomás, por ejemplo. Todo en el mundo es un juego de causas y efectos. ¿Ya? Todo efecto tiene una causa, pero esta causa también tiene otra causa, y esta causa también tiene una causa, y así al infinito.
Por lo tanto, en algún momento debemos pensar que hay una causa primera que no es efecto de otra causa. Por lo tanto, debe haber en algún momento una causa que se causó a ella misma. La famosa causa sui. Debemos pensar que en algún momento hay una primera causa que se causó a ella misma. Y Tomás dice, y esta causa la llamamos Dios. Ah, perfecto. Podríamos hacer lo mismo con el caso del movimiento. Todo movimiento es producido por otro movimiento. Entonces, en algún momento tuvo que haber un primer movimiento. Un primer movimiento que de cierta manera se ha movido a él mismo. Entonces debe existir en algún momento un primer movimiento. Es artificial. ¿Ya? Pues este movimiento, dice Tomás, este primer movimiento lo llamamos Dios. ¿Por qué no? Este primer movimiento lo llamamos Dios. Pero si ven que una vez más, no sé si muchos creyentes estarían dispuestos a aceptar eso. No sé si mucha gente le reza a una causa primera. O si mucha gente se arrodilla frente a un motor inmóvil. O si mucha gente se casa frente a una causa eficiente. No es obvio. ¿Ya? Si ven que son concepciones de Dios un poco extrañas. Por así decirlo, tanto en el caso del ateísmo como en el caso de la metafísica, Dios siempre ha sido relegado al estatuto de concepto de Dios. Ya sea para demostrar que no existe, como para demostrar que sí existe. Pero Agustín hace una excepción, ¿no? Porque iría más por el lado de Marión, ¿no? Ah, claro. Porque, Bueno, más bien Marión iría del lado de Agustín. porque él hace, Agustín, ¿no? o sea, la prueba de la existencia de Dios en Agustín claro. es el amor. Ah, pero vamos a llegar. Vamos a llegar. Digamos, en la gran metafísica, Dios es un concepto. Tomás, Descartes, Spinoza, Malebranche, para todos ellos se puede demostrar conceptualmente que Dios existe de esta manera. Ahora, notarán que Agustín, en la Suma Teológica, cada vez que demuestra la necesaria existencia de uno de esos conceptos, explícitamente dice, y este concepto le llamamos Dios. Pero sin nunca explicarnos quién lo llama Dios, por qué razón y además cómo lo sabe. ¿Cómo sabe él que? Porque yo estoy dispuesto a aceptar que tiene que existir alguna causa primera. Ok. Pero lo que es un poquito extraño es el salto. Esta causa primera, además, la llamamos Dios. Ahí es mucho más delicado. ¿Ya? Es exactamente cuando se acuerdan de la ética de Spinoza. Cuando Spinoza establece 5 primeras definiciones en el libro 1, y la 6ª definición es lo que define Dios, y lo que va en última instancia a asimilar Dios a la substancia. Pero ¿cómo sabemos que hay adecuación entre Dios y el concepto de substancia? ¿Quién sabe eso? ¿Ya? Pues eso es lo que la gente nunca explica. Entonces, dice Marión, al confundir Dios con el concepto de Dios, la metafísica se ha perdido según 2 caminos diferentes. El problema es haber confundido Dios con el concepto de Dios. Ese es el error tanto de la filosofía o de cierta filosofía como de cierta teología. Y Dios,
o el concepto de Dios es el Dios que Marion siempre va a escribir entre comillas. Veremos que hay 3 dioses en Marion. Hay Dios, y veremos al final que hay Dios. ¿Ya? Dios, el concepto de Dios y el Dios tachado. Veremos qué es este Dios tachado. ¿Ya? Pero como mínimo, el concepto de Dios, piensa Marion, se aleja de Dios por 2 razones. 1, porque tal como todo concepto, si yo pienso que Dios es un concepto, es necesariamente limitado. Todo concepto, cada vez que alguien crea un concepto es necesariamente limitado y de hecho se define por sus límites. Si ustedes piensan que algo como la vida existe, pues necesariamente piensan también que algo como la muerte existe. Es decir, que hay algo como fuera del concepto de la vida, que llamaríamos muerte. Hacer conceptos siempre es establecer fronteras. O para nuestros amigos delesianos, hacer geofilosofía. ¿Sí? Hacer fronteras. Eso es conceptualizar. Y si ven la dificultad con meter Dios dentro de un concepto, porque si yo limito a Dios, pues de manera necesaria sé que ya no es Dios. El concepto de Dios, por ser limitado, por su simple estructura de concepto, pues sabemos necesariamente que no será Dios. Segunda dificultad del concepto de Dios, tal como explica Marion, un concepto, o como mínimo lo que nosotros seres humanos llamamos concepto, siempre es algo creado a nuestra medida. ¿Y por qué un concepto siempre es algo creado a nuestra medida? Porque un concepto siempre refleja lo que nosotros podemos conocer de algo. No lo que esta cosa es, sino lo que podemos conocer de ella. Por lo tanto, cualquier concepto que nosotros tengamos refleja mucho más lo que nosotros podemos pensar que lo que la cosa realmente es. Lo que Marion explica diciendo, todo concepto o el concepto funciona tal como un ídolo. ¿Sí? El concepto es una especie de Dios que nosotros hemos creado a nuestra medida, para nosotros. Entonces, eso es lo que Marion va a intentar romper. Esa idea del concepto metafísico de Dios. ¿Cómo va a tratar de romperlo? Bueno, va a tratar de romperlo revelando que tal vez exista otro Dios. Todo parte del problema siguiente. ¿Qué tanto podemos aceptar que haya un vínculo entre Dios y el ser? Ese es el núcleo del debate. Si se acuerdan bien, en la metafísica de Aristóteles, es un libro muy difícil, pero magnífico. Y sobre todo en su libro Epsilon, es un libro famosísimo por eso. Es el libro en el cual Aristóteles, de manera absolutamente sorprendente, dice: la ontología y la teología tienen el mismo objeto. ¿Qué es la ontología? La búsqueda del ser. ¿Ya? El discurso, la investigación o la búsqueda acerca del ser.
Pues es ahí que realmente, con este libro aristotélico, cuando Dios entra en la filosofía mediante el concepto del ser. Esto ha sido aún más reforzado a partir de ciertas lecturas bíblicas. Es decir, que los cristianos fácilmente pudieron retomar Aristóteles porque encontraron en la misma Biblia algunos puntos para poder justificar este vínculo entre Dios y el ser. Y eso sobre todo lo encontraron en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Que todos conocen de memoria. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y también en el Nuevo Testamento, ¿no? Claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Si ven que a priori, pues, podríamos también desde la Biblia hacer una lectura de este Dios en términos ontológicos y por lo tanto vincular a Dios con el ser. Y de hecho, mucha gente lo hace, sobre todo un estudioso de filosofía medieval muy famoso, que se llama Etienne Gilson, que habla de metafísica del éxodo. Es una expresión extremadamente rara. Metafísica. Así que al parecer hay adecuación tanto entre la civilización griega y la civilización bíblica para asimilar Dios al ser. No obstante, puesto que Marion escribió un libro famosísimo que se llama Dios sin el ser. ¿Borro? Por eso no dejo eso, porque eso sí vamos a necesitar. Entonces, no obstante, a pesar de eso, esta fórmula de Éxodo 3:14 es una de las fórmulas más complicadas de traducir de toda la Biblia. Porque cada vez que alguien toma cierta decisión de traducción, pues orienta el cristianismo hacia cierto lado. Entonces, por ejemplo, bien podemos traducir yo soy el que soy, lo que obviamente vincula a Dios con el ser, pero también podemos traducir yo soy quien soy. No sé si alguna Biblia en español decidió traducir yo soy quien soy. Puede ser, ¿eh? Si ven que ahí nos alejamos del ser. Dios ya no es el ser en tanto es. Dios sería en este caso una persona, no un qué, sino un quién. ¿Sí ven que son dos dioses casi diferentes? ¿Ya? La pregunta de Dios, ¿responde a qué o responde a quién? Pues dependiendo qué tipo de Dios quieran rezar o qué tipo de Dios quieran construir, pues pueden escoger que es un qué o que es un quién. Más aún, dice Marion, imaginemos que Éxodo 3:14 pueda aceptar una lectura ontológica. Imaginemos eso. Eso nos diría que eso es uno de los nombres posibles de Dios, pero tal vez no sea ni el primero ni el más importante. Porque Dios puede llamarse de muchísimas maneras. ¿Ya? Es el ser, pero es el bueno, el omnisciente, el omnipotente, el misericordio. Entonces, ¿cómo saber cuál de esos nombres es el primero? ¿O cuál de esos nombres es el más importante? Es el que está por encima de todos. Al parecer, la Biblia dice, es el ser. Lastimosamente, o por suerte,
hay un texto de Juan que dice explícitamente lo contrario. Y dice, el verdadero nombre de Dios no es el ser, es el amor. Y ahí comienzan los problemas muy graves. ¿Dios es ser o Dios es amor? La categoría de amor. ¿En qué nos interesa eso a nosotros? Porque yo no soy experto en teología, pero ¿qué es lo interesante que se está jugando para nosotros? Detrás de eso, en realidad, es esto. Si ven que los dos nombres de Dios son las dos palabras que forman la palabra filosofía. Todo filósofo también tiene una decisión extremadamente grave que tomar. La filosofía es una filosofía o es una filosofía. Es decir, sobre cuál de las dos partes de las palabras vamos a insistir. Lo que importa en la filosofía es el lado sofía, por lo tanto, el conocimiento, la sabiduría, la verdad, por así decirlo, el mundo del ser, la búsqueda de las esencias, de lo que las cosas realmente son. Ciertos filósofos piensan eso. De hecho, muchísimos filósofos piensan eso. Pero ¿qué tal si la parte más importante de la filosofía sea esta? Porque ser filósofo no es ser sabio, es amar a la filosofía. Por lo tanto, ser filósofo es ante todo ser amante. Por eso es chévere hacer filosofía. Es ante todo ser el amante de algo o de alguien. Si ven que es al final casi lo que se está jugando en esto, entre esta oposición. ¿Valoramos más el ser o valoramos más el amor? Pues podrían decirme, y me imagino que muchos piensan eso, borro, pues valoremos ambos. Es lo más fácil. Lastimosamente es imposible. Y es imposible por la razón siguiente. El amor es indiferente al ser. Si ven que desde siempre casi se nos dijo que lo más importante en filosofía es la ontología, que es la ciencia que fundamenta absolutamente todo. Hasta un poeta inglés famosísimo nos hizo creer que ser o no ser, esa es la pregunta. Vivimos realmente con nosotros, con este peso ontológico sobre los hombros. Hay que ser una persona auténtica, es decir, una persona que es de verdad. Vivimos con este peso. No obstante, el discurso del amor es indiferente al discurso ontológico. Es decir, para quien ama, ser o no ser no es la pregunta. Tiene otras preguntas más graves. Pero ser o no ser no le importa. Y no le importa por dos razones sencillas. Uno, yo puedo perfectamente amar a alguien que ya no es. Un abuelo fallecido. Así que se puede perfectamente amar a un no ser. Pero de la misma manera, puedo perfectamente amar a alguien que todavía no es. Podemos tener algún proyecto de bebé y comenzar a amarle antes de que él sea. Hablar de él, imaginarnos un montón de cosas, construir un futuro, sin que él sea. Por lo tanto, podemos amar a alguien que todavía, que ya no es,
tanto como a alguien que todavía no es. Pues eso es la mejor demostración que al amor no le importa la ontología. Y que debemos escoger si estamos del lado del amor o del lado de la ontología. O bien Dios es amor y no le importa la ontología, o bien Dios es el ser y solo accederemos a él mediante la ontología. Segundo punto importante acerca de este Dios de amor. Cuando se ha vinculado Dios al ser en metafísica desde Aristóteles, de manera casi necesaria, también se ha vinculado Dios al conocer. De hecho, si fuera derridiano, escribiría así: todo conocer es un conocer. Está vinculado a la problemática del ser. Muchas personas piensan que el método de acceso a Dios es el conocimiento. Y esto se refleja directamente en la concepción que tienen del amor. Pregunta muy difícil. Para amar, ¿hay que conocer? Me acuerdo alguna vez alguien me dijo: Stefan, no podemos estar juntos porque no nos conocemos suficientemente. Era una manera elegante de decirme: Stefan, eres feo, nunca estaremos juntos. ¿Y por qué sospecho? No, más bien, ¿por qué sé que era una manera elegante de decirme esto? Porque obviamente el amor no puede estar vinculado al conocer. Como mínimo por dos razones. Uno, yo llevo viviendo conmigo 42 años. No me conozco. Entonces, ¿cómo podría pretender conocer a otra persona? ¿Ya? Si espero conocer a otra persona para amarle, voy a necesitar 80 vidas para tal vez comenzar a amar. Entonces, primera razón, amar o conocer antes de amar es simplemente imposible. Porque conocer a otra persona es imposible. Pero hay una razón aún más grave. El conocer anula el amor. Por eso siempre hay que amar primero, antes de conocer. Es muy parecido a lo que Gigi habla sobre el amor, ¿no? Claro. Específicamente Gigi, a pesar de que es ateo, toma Pero eso. pienso que lo retoma de ella. Ajá, exactamente. Lo retoma de ella. Pero ¿Por es qué muy conocer anula el amor? Por la razón siguiente. Conocer algo o intentar conocer algo siempre es buscar certezas. Gigi. Y por lo tanto buscar garantías. ¿Por qué esta chica quería conocerme antes de poder amarme? Porque en su cabeza había la idea según la cual, si yo logro conocerle, voy a encontrar en él o bien razones para amarle o bien razones para no amarle. Pero al final ella pensaba fundamentar su amor sobre ciertas razones. Y estas razones, pues ella pensaba que le iban a permitir no equivocarse, le iban a permitir tener ciertas garantías. Entonces, eso tiene un nombre. Eso se llama un proveedor de amor. Pero ya no es una pareja. Así se escogen los proveedores. Yo voy a intentar conocer mi proveedor, ver sus diferentes certificados de calidad, ¿ya? Y voy a ver que efectivamente esos certificados satisfacen mis intereses a mí. Y si satisfacen mis pequeños intereses a mí, me lanzo en la relación contractual, ¿ya? Si no satisfacen mis pequeños intereses, salgo de la relación. Pero si ven que, en realidad,
Mientras más intento garantizar el amor mediante razones, más me alejo de él. Por la razón siguiente. Amar, y ya con eso regresamos a la teología. ¿Qué podría significar amar? ¿Y en qué se puede oponer al conocer? Si yo suelto este marcador ahora mismo, ¿ustedes confían que el marcador se va a caer? Sí. Yo no confío que va a caer. Yo sé que se va a caer. Es muy diferente. No confío, yo lo sé. De hecho, se puede calcular su velocidad, etcétera, etcétera. Confiar es algo muy diferente a saber. ¿Cómo se dice confianza en latín? Estoy seguro que todos lo saben, pero no saben que lo saben. ¿Ya? Confianza en latín, fides. Es lo que da la palabra fe. Tener fe no es saber. Tener fe es confiar. Ahora, para que yo pueda confiar en algo o alguien, necesariamente debo desconocer. Por ejemplo, mientras yo estoy dando ahora mismo esta clase, no sé si mi esposa se está acostando con un hermano mío. No lo sé. Decido confiar en eso. Pero objetivamente no lo sé. O sea, no es un conocimiento. Por lo tanto, para poder confiar en algo, debe haber cierta ignorancia o cierto desconocimiento. Para que precisamente mi confianza se base en el hecho de asumir cierto riesgo. Confiar siempre es asumir un riesgo. Siempre es asumir el riesgo de estar engañado. De la misma manera que tener fe en Dios siempre es asumir el riesgo que no haya Dios. ¿Ya? Pero la fe es precisamente eso. Sin saber que tú existes, decido confiar en ti. Eso es precisamente la fe. ¿Ya? Si lográramos demostrar que Dios existe, sería el fin de la fe. Porque ya nuestra relación con Él no sería una relación de confianza, sino una pura relación de conocimiento. O sea, yo supiera que Él existe. Por lo tanto, ya no necesitaría confiar en Él. Simplemente lo supiera. Por lo tanto, si ven como el amor se opone también al conocer. Y eso lo vemos en algo muy interesante, que es el matrimonio. Muy interesante desde muchos puntos de vista. Muchas personas piensan que el matrimonio es un contrato. Pero sí ven que en realidad no puede ser un contrato. Tal como las relaciones amorosas no pueden ser realmente contratos, deben ser otras cosas. Poco a poco nos hemos dejado meter en la cabeza que toda relación es una relación contractual. Contratos económicos, contratos políticos, hasta me parece que existe ahora el contrato pedagógico con los estudiantes. No sé. O sea, esa idea que todo es un contrato. Pero ven que hay ciertas relaciones, como la relación amorosa o la relación de fe, al final es la misma, que no pueden ser contratos. ¿Qué estipula un contrato? Un contrato es una relación recíproca, en la cual yo le digo a alguien, estas son las cláusulas que tú y yo vamos a establecer. Mientras tú cumplas con estas cláusulas, yo cumpliré con las mías. Apenas uno de los dos no cumpla,
el otro tiene el derecho de retirarse. Si mi proveedor de Internet no me provee Internet, no le pago. Punto. Es un contrato. Él no cumple, yo salgo. Punto. Por lo que es una relación de intereses mutuos. Si ven que el amor no es así. No sé si para bien o para mal, pero como mínimo, si mañana vuestra pareja no cumple su parte del contrato, ¿le despiden así en un minuto? A mí, mi proveedor de este internet, en 10 segundos le mando un mail, muchísimas gracias, chao. En las relaciones amorosas es más complicado. Lastimosamente, es mucho más difícil decirle a alguien de manera extremadamente fría, no cumpliste, te vas. Pues precisamente porque tal vez la relación amorosa o la relación de fe no se trate de cumplir intereses. Tal vez se trate de otra cosa. Tal vez no sea una relación recíproca. Tal vez sea una simple relación unívoca. Lo que el contrato no puede entender. Y de hecho, para pensar ese tipo de relación, la Biblia tiene una palabra magnífica que nunca es contrato, pero que es alianza. El amor es y la fe es una alianza. ¿Qué significa alianza? ¿Y en qué se opone al contrato? Pues una alianza, ¿se acuerdan de hecho que es lo que pasa entre Dios y el pueblo judío? En el Antiguo Testamento, el pueblo judío casi siempre falla. O sea, casi siempre hace las cosas mal. Y no obstante, Dios dice, sigo ahí. Fallaste, no pasa nada, sigo ahí. Pues eso es una alianza. El momento en el cual le decimos al otro, aunque tú falles, yo estaré ahí. O como mínimo, el hecho que yo esté ahí no está determinado por el hecho que tú cumplas con tu parte de la relación. Por lo tanto, yo decido estar ahí de manera unívoca. Yo decido. Por eso puede existir algo extremadamente difícil, extremadamente misterioso, que no tiene por qué existir en las diferentes relaciones contractuales, que es el perdón. No digo que sea fácil. Si ven que perdón es una palabra formada de perdón. Lo que hago mediante el don. Lo que hago mediante el hecho de dar. ¿Y qué significa perdonar? Y ahí sí ve que otra vez regresamos al don y a todo el problema de la fenomenología de la donación. ¿Qué es perdonar? Pues perdonar es volver a dar. Perdonar es volver a dar. Yo le doy mi confianza a alguien, esta persona me traiciona, si yo decido perdonar, vuelvo a dar mi confianza. Reitero el don. No digo que sea fácil, pero reitero el don. Vuelvo a dar. ¿Por qué razón? Pues precisamente por ninguna razón. Porque si tengo una buena razón de volver a dar, ya no es un don. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el don siempre debe ser sin ninguna razón? Si hay una razón al don, ya no es un don. Pues igual pasa para el amor.
No sé si habrán notado eso. La existencia del amor es necesariamente sin razón. Cada vez que yo le doy cierta razón al amor, lo anulo en tanto que amor. Si yo le digo a alguien, te amo porque eres bella, entonces no le amo a ella, amo a la belleza. Si digo, te amo porque eres inteligente, igual, no le amo a ella, le amo a la inteligencia. O si yo le digo a mi esposa, te amo porque amándote puedo tener una buena visa de trabajo para estar en el Ecuador. Entonces, tampoco, es verdad de hecho, o sea, tampoco le amaría a ella. ¿Ya? Amo mi visa de trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es la única buena razón para amar a alguien? Pues precisamente amar sin razón. Sin medida, diría usted. Exacto. La única medida del amor es amar sin medida. Amar siempre es amar sin razón. Ama y haz lo que quieras. Por eso es difícil, ¿eh? No digo que sea fácil. Ahora, ¿en qué impacta eso, todo lo que hemos visto acerca del amor, en la teología? ¿Borro? Pensarán en eso. Mientras más conocimiento, menos amor. Pero es interesante que la teología se olvidó 2000 años, porque Pablo, Claro, en claro. la carta a los Corintios, en el himno de amor, específicamente habla, ¿no? Claro. Así hablé todas las lenguas, tenga el conocimiento del mundo, pero si no tengo amor, nada soy. Pero por eso es un misterio por qué la iglesia se fue por el otro lado. Por el lado de Tomás, del ser, de la ontología. Aunque Agustín también retoma mucho de eso, pero parece que se les olvidó. Eso impacta directamente en la misma definición de la teología. Al final, ¿qué es hacer teología? Si ven que es una ciencia un poco misteriosa. Pues hay dos grandes escuelas. Y tal vez Marion nos permita abrir una tercera rama. Hay quienes piensan que hacer teología es hablar de Dios. Lo importante es el de. Hablar de Dios, que sería la suma teológica de Tomás. ¿Se acuerdan que cuando durante volúmenes y volúmenes, pues Tomás explica que Dios es así, tiene estos atributos, es una sustancia así, etcétera, etcétera? Entonces, podríamos imaginar en una primera instancia que hacer teología sea hablar de Dios. Eso tiene dos dificultades extremadamente graves. Uno, si aceptamos que hacer teología es hablar de Dios, hablar de alguien siempre es hablar sin Él. ¿Ya? Por ejemplo, yo hoy en día les hablo de Marion, pues porque Él no está. Si Él estuviera, hablará Él, ¿eh? O sea, estaríamos sentados todos. Hablar de Dios es hablar sin Él. Por lo tanto, sería extremadamente raro porque sería excluir casi a Dios de la teología. Imposible. Hay una segunda dificultad con el hablar de Dios. Es que hablar de Dios es necesariamente hacerlo entrar dentro de una palabra para poder decirlo. Que es necesariamente conceptualizarlo para poder, aunque sea, decirlo. Y ahí recaemos en el problema que ya hemos visto: hacer entrar Dios dentro de las fronteras de un concepto, pues es limitarlo, por lo tanto ya no es Dios. Si Dios es un concepto, no es Dios. Entonces tal vez no sea la buena opción para la teología de decir que hacer teología es hablar de Dios. Hay otra escuela, agustinianos. Agustín, con Dios. Podríamos pensar que hacer teología no es hablar de Dios,
sino hablar a Dios. De hecho, notarán en ese texto magnífico que son las confesiones de Agustín, Agustín nunca nos dice lo que Dios es, no le importa. Se dirige a Dios. Eso sería el lado agustino. No obstante, eso también tiene cierta dificultad. Tiene una dificultad porque si basta con hablar a Dios para hacer teología, pues todos los creyentes son teólogos. Porque todos los creyentes le hablan a Dios. De hecho, toda su vida es una especie de diálogo con Dios. ¿Ya? Por lo tanto, eso sería perder el carácter intelectual de la teología. Sería un poquito diluir a la teología. Todo el mundo sería teólogo. Entonces hay una tercera opción, que es la que Marion propone. ¿Ya? No puede ser completamente hablar de Dios y no puede ser completamente hablar a Dios. ¿Cómo? ¿Borro? ¿Ya? Ni Tomás ni Agustín. Mario. Exacto. Y ahí, una vez más, lo importante va a ser pensar, ¿qué le estoy diciendo a alguien cuando le digo te amo? ¿Qué sería para Marion hacer teología? ¿Y en qué su filosofía impacta en la teología? Pues hay una tercera definición posible de la teología que consistiría en decir, hacer teología es pensar, pero desde otro punto de vista. Pensar desde el punto de vista del amor. Pensar desde el amor. Por lo tanto, es un pensamiento, así que conservamos algo de intelectual, pero es un pensamiento que ya no piensa desde el punto de vista griego ontológico. Es un pensamiento que habla desde otro punto de vista, desde el amor. Y ahí podemos regresar a la fórmula te amo, que ya habíamos visto en la primera clase. ¿Qué significa te amo? Ofrecer un mundo. Si ven que te amo tiene ciertas características súper específicas. De cierto punto de vista no significa absolutamente nada. O como mínimo, nadie sabe lo que significa. Nadie sabe lo que dice cuando le dice a alguien te amo. Y nadie sabe lo que le están diciendo cuando alguien le dice te amo. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza del te amo no está en el concepto que yo tengo que entender del amor. ¿Ya? Cuando mi esposa me dice te amo, no me está transmitiendo un contenido semántico. ¿Ya? No me está informando de algo. Me dice, yo Sandra, te informo a ti Stefan, que actualmente siento por ti un sentimiento que tiene esas características y que se llama amor. No es una transmisión de información. ¿Qué significa te amo? Que significa nada. Pero ¿por qué es una palabra, a pesar de que no signifique nada, tan importante? Porque de hecho es la palabra más importante. Saben que si le dicen a alguien te amo, que la persona conteste sí o conteste no, las cosas nunca serán idénticas. Es decir, es una palabra clave. Pues precisamente porque la única fuerza del te amo reside en el mismo hecho de decirlo, aunque nadie entienda realmente lo que significa.
Lo importante es el hecho de decirlo. Porque el hecho de decirlo cambia el mundo. ¿Y por qué el hecho de decirlo cambia el mundo? Y con eso cerramos. Porque no sé si algún día se dieron cuenta que decir te amo es exactamente como rezar. Es la misma estructura lingüística. Rezar. Rezar. Es la misma estructura lingüística. Porque decir te amo es responder. Solo explico eso rápido. Decirle a alguien te amo siempre es decir yo soy secundario en comparación de ti. Es decir, no soy el sujeto cartesiano metafísico que se descubre a él mismo como existente, solito. No, decirle te amo a alguien es decirle soy secundario. Soy el número 2. O más, nunca se sabe. Como mínimo 2. Primero, ¿por qué rezar siempre es responder? Porque el primero que habla siempre es Dios. ¿Ya? Dios habla primero y yo decido si voy a rezar para contestarle o no. ¿Ya? Pero Él habló primero. Desde el origen, ¿eh? Al comienzo estaba el verbo. Él habla primero. Yo solo respondo. Y en el caso del amor es exactamente igual. Primero surge el otro, primero aparece el otro en mi campo de visión, en mi mundo, y yo de manera secundaria voy a decirle te amo. Pero para que yo pueda decirle te amo, debo primero haberlo reconocido como otro en mi campo. Entonces, primero surge y yo respondo a este surgimiento del otro, te amo. ¿Ya? Por lo que la teología para Marion es pensar, pero pensar ya no desde el punto de vista del sujeto cartesiano, primero, trascendental, principio, fundamento, sino pensar desde el sujeto secundario, que no hace más que responder. Ahí es un cambio brutal en filosofía. Implica hacer filosofía de una manera radicalmente diferente. Pensarse como sujeto secundario. Lo que él llama, no hemos tenido el tiempo de hablar de eso, el sujeto adonado. El sujeto que se recibe a partir del don del otro. ¿Qué es lo que hace de mí un sujeto amoroso? Pues yo no decido si soy un sujeto amoroso. Es mi esposa que decide, al surgir en mi vida, si ella va a hacer de mí un sujeto amoroso o no. ¿Quién decide si yo soy un sujeto revolucionario? Yo no lo decido, lo deciden las revoluciones. Si se dan revoluciones y yo puedo incorporarme en esas revoluciones para ser revolucionario. ¿Ya? Pero el sujeto tal vez siempre sea secundario. Y eso es un inmenso cambio en el campo de la filosofía. Muchas gracias por su atención durante esas 4 sesiones.